no interactúo y no, de alguna manera, no presiono al, al maestro para que él ponga las pilas, ¿no? Eso es algo totalmente tradicional en el sentido estricto de lo que te comento. Nosotros trabajamos por ¿cómo sería? Por condicionamiento. Y creo que deberíamos de trabajar por iniciativas propias. Pero no estamos acostumbrados y tenemos que cambiar ese chip. Entonces yo les digo, si lo leen y traen dudas, es mucho más rápido que si no preguntan, pues el tiempo es muy corto, aunque nos dan 2 horas, pero son 2 horas a la semana. Es un poquito aventurado cubrir, y luego hay programas muy extensos. Pero bueno, tenemos que adaptar y poco a poco lo tendremos que ir modificando. La elección de la forma jurídica, siempre que nosotros vamos a iniciar un negocio, ¿sí? Debemos de entender algo. Bueno, independientemente de todo, ¿a qué me quiero dedicar? Algo que yo sepa, que yo domine, o que haya tenido injerencia en el ámbito laboral, por experiencia, ¿verdad? Entonces, pues de entrada fue todo lo primero que vimos, el espíritu emprendedor, a lo que yo me quiero dedicar, la pasión, de lo que me sale. Pero tenemos que aterrizarlo. ¿Qué forma jurídica? Es de los pasos más importantes porque debo de pensar a futuro. Ahorita, a lo mejor, yo le planteaba a una persona que un emprendedor en la primera etapa es todólogo. En la primera etapa, este emprendedor administra, es el comprador, es el que atiende, es el que acomoda, es el que limpia, el que arregla el negocio. Y me decía, no, pero es que el emprendedor debe de presupuestar manos de obra. Dije, no, porque apenas si va a salir para él, en los primeros 3 años, él va a sobrevivir y no va a tener dinero para pagar salarios. Por eso se está emprendiendo. Que tú hagas una empresa y dices, bueno, es que mi hija hizo una y sus amigos, bueno, pero todos son parte de eso. Tú haces esto y yo esto, sí, pero alguien que emprende lo hace solo. Entonces, importante, dentro del proceso de creación de la empresa, tienes que decidir la forma jurídica. En este caso, pienso yo que es una persona física, solita. Sus obligaciones fiscales son mínimas ahorita. Si algún día crece el negocio, yo tendré que ir a la institución correspondiente para cambiar esa forma jurídica. No como sociedad, tal vez sigo siendo persona física, pero me ha ido también que ya tengo para tener empleados, que eso también sucede. Entonces,
Algunos emprendedores toman la decisión de la forma jurídica en los primeros años de actividad. Sí, lo que yo le comentaba a esta amiga era que el emprendedor el buen emprendedor, el que lo sabe, trata de evitar gastos innecesarios. A lo mejor en los 3 primeros años yo todavía me puedo hacer cargo del negocio. Trato de bajar ese costo laboral, nómina, y también se trata de evitar la tramitología, todo lo que nos piden para llegar ahí. En estos primeros años voy a saber yo, como emprendedor, si continúo o no continúo. Porque también creo que es un buen tope los 3 primeros años, aunque deberíamos de tener más paciencia. Siquiera los primeros 5 años. Mucha gente dice, pues son 5 años, ¿cómo lo voy a hacer? Los negocios son especialmente nobles y por lo menos para comer nos va a dejar esos 5 años. Si sé manejar bien el dinero, lo sé reinvertir, lo ocupo para lo que es y no me lo gasto, tengo un futuro prometedor. Hay mucha gente que lo hace y lo logra. Hay otros que dicen, no me cuadra o no es lo mío, mala decisión entonces. Si no era lo tuyo, ¿para qué te metiste? Yo observo ahí donde vivo cómo proliferan esos lugares donde venden bebidas. Micheladas, dicen micheladas, pero cuando uno ve el negocio, uno piensa también, nada más venderán eso, porque todos los días hay gente, ¿qué más venderán? Y hay gente que está hecha para eso. Si venden o distribuyen productos legalmente no permitidos, ¿quién les da el permiso? Ahorita que, por ejemplo, cancelaron algunos, los cancelaron, los clausuraron. La noticia la estaban pasando en la mañana que clausuraron ese antro ahí donde vivo, 2 de los 7, 8 que en la tarde estaban funcionando. ¿Quién tiene para pagar ese dinero? ¿O quién lo protege? Que en la tarde ya está como si nada. En la mañana cuando pasé tenía los sellos. En la tarde cuando regresé ya está bien, estoy esperando. Para todo hay. Yo, en lo personal, yo no pondría un establecimiento si el producto que me dicen que yo voy a vender me va a causar problemas. Pero si lo acepto, pueden ser 2 cosas. Una, que yo soy parte del juego. O la otra, que llegó aquel con su mafia y me dijeron, o lo vendes o lo vendes. Pueden ser esas 2 posibilidades. Entonces, hay que tomar en cuenta todo esto y además la evolución del negocio, pues yo creo que es lo más común que todos buscamos, que nuestro negocio prospere. Pero ¿por qué es importante la forma jurídica? Porque tenemos que prever. En una primera instancia lo pedimos sin obligaciones fiscales, simplemente para cumplir lo que tenemos que realizar. Pero tarde o temprano tenemos que dar el brinco a esa nueva forma jurídica con obligaciones. ¿Cuándo sucede esto? Cuando uno compra lo que vamos para el negocio de nosotros,
va a llegar el momento en que vamos a pedir factura. Pero de nada nos sirve. Pero lo que vendemos, va a llegar el momento en que las personas nos pidan facturas a nosotros. Mi forma jurídica no me lo permite. ¿Por qué? Porque estoy sin obligaciones fiscales. Ni puedo yo deducir impuestos o IVA, ni tampoco puedo expedir facturas. ¿Y qué pasa cuando un cliente te dice, oiga, y da factura y le dices que no? Se va. ¿Por qué? No, porque yo presento declaración y si tú no me das factura, pues no puedes. Entonces, la primera etapa es recomendable eso. La primera etapa. No, de ninguna manera, nosotros vamos a cuidar, reducir costos. No voy a gastar, ni voy a pagar más que la cuota que me dé, que tengo que pagar al SAT, nada más. Pero también tengo que ser futurista y buscar un contador o ir al SAT para que ellos me orienten en la presentación del pago de mis impuestos cuando no tengo nada más que solamente soy yo. Pero posteriormente, cuando la gente me empieza a pedir factura, entonces tendré que ir al SAT para modificar las obligaciones por actividad con obligaciones fiscales. Creo que es lo más aconsejable y además nos da la seguridad de crecer. Porque como emprendedores, si yo estoy dado de alta y ya tengo un registro, entonces, ¿y qué hago yo? Como proveedor, como emprendedor, yo puedo pedir un financiamiento bancario porque tengo un respaldo legal. Ya saben dónde estoy, ya saben dónde me ubique, estoy dado de alta en el SAT, tienen mi domicilio fiscal, soy solvente, entonces el banco me estudia, me autoriza, aquí está tu préstamo, tu financiamiento para que yo lo vaya a ir pagando. El emprendedor, sin esta imagen jurídica, no puede pedir apoyos financieros, tiene que apegarse a lo que él tiene. Y yo quisiera saber cuántas empresas pues se atienen a lo que tienen nada más por los siglos de los siglos. Tarde o temprano tenemos que buscar una renovación y buscar un financiamiento. Y un requisito es que estemos legalmente constituidos como una forma jurídica legal. Ese es el asunto. Se tienen que analizar todas las formas jurídicas que existen. Hay factores que determinan, hay situaciones que nos manejan, en la cual nosotros decidimos bajo qué régimen queremos poner la empresa. ¿Qué es lo que más me conviene? Si soy solito, lo que más me convenga, pero también a futuro. No podemos vivir eternamente en el mismo cascarón, en la misma burbuja. Por ejemplo, aquí dice que tenemos para elegir, hay que tomar en cuenta los factores que van a determinar la forma jurídica que vamos a tener. Y nos señalan los siguientes. Primero, el tipo de actividad a ejercer. Lo hemos estado comentando que esta actividad que vamos a ejercer, también debemos de ver a qué sector estamos entrándole. Lo comentábamos en la última clase, ¿no? Yo no entraría yo a tu área porque la desconozco. Hay gente que es muy aventada, eso sí lo he visto, que a lo mejor él no conoce como tal el oficio.
pero es un buen administrador. Entonces él pone un negocio, yo lo he visto, ¿no? Y se ve que le deja mucha lana el cuate porque él anda en una camioneta grande. Digo, es un negocio que pudiera ser manejado posteriormente como empresa, donde anda repartiendo a los vendedores de tamales. Llega, baja el trecito, llega el cuate y él le entrega lo que le dejó, va y deja otro. Tiene como 10 personas vendiendo tamales. A lo mejor él no lo sabe hacer, tiene quien se los haga, pero administra bien y organiza. Que a estas alturas ya debe de saber, porque ya tiene años y además la camionetota que trae, ¿no? Sí dejan los tamales, ¿no? Pero él no los vende. Él tiene gente que los venda. Igual, las ciudades, algunas ciudades de puestos de memelas no son de ellos. Es gente que las contrata para que los trabajen. Él tiene los permisos. Si yo no sé de eso, pero está. Hay gente que no sabe el taller mecánico, pero tiene un taller. Va a aprender, por supuesto, a la larga, administrarlo, las piezas, el proveedor, tratar al consumidor, pero los que trabajan son sus mecánicos. Hasta para eso hay que ser hábil. En este caso, ¿qué actividad vamos a ejercer? Y conocer el sector en el que vamos a trabajar y cuáles son nuestras obligaciones jurídicas. Si es una empresa como tal, emprendedores, pues necesitaríamos forzosamente, número más importante es la gran disyuntiva. ¿Te inscribirías al régimen del Seguro Social? Porque implica pagarlo. Es una de las primeras cosas que el emprendedor no hace. Y yo creo que nadie, ¿por qué? Porque si queremos bajar un costo laboral, el primer costo laboral es pues no estar inscritos en el Seguro Social, porque además somos nada más nosotros. Ahí muere. Se puede contemplar en el proyecto a futuro, en esta parte, formalizar esa relación, es para que si ya tengo trabajadores, pues pueda yo pagar el IMSS, y el IMSS es deducible de impuestos, porque es una previsión social. Ya mis trabajadores ya tienen seguridad social, ya tienen Infonavit, ya tienen Afore, pero eso es a futuro. Tal vez en el momento no lo hacemos por los costos. Entonces aquí también tenemos que revisar la Ley General de Sociedades Mercantiles y ver en qué segmento o qué actividad dentro de esta Ley General de Sociedades Mercantiles está la actividad que yo realizo y ahí vienen mis obligaciones que yo debo de tener. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de actividad queremos hacer? Yo, a la segura, lo que yo sé hacer. Definitivamente. No me voy a meter entre las patas de los caballos porque no tengo pues ese conocimiento. Alguien dirá, bueno, pues nadie nació sabiendo. Pues sí, pero en tipos de negocios no estamos para experimentar. A mí si me dijeran, yo lo primero que pondría es una carnicería, pero bien, una carnicería de esas, quitar los estereotipos de la carnicería, llegar y ver todo ahí, el aserrín y el señor trabajando, ¿no? Yo le pondría atrás, pondría cristalitos,
un lobby de espera, una cajera, el que entrega el pedido, levanta pedidos, el que entrega, bien, perfectamente impecable, todo de blanco, y en vez de entregar en charolas o como se utiliza, hay papel especial, tipo Estados Unidos, vuelves, y tener ahí incluso tu refrigerador de refresco, para que quieras, ¿no? ¿Por qué? Porque yo le sé, lo conozco. Entonces, tengo el contacto para decirle, oye, contáctame con la persona para comprar el canal, o la res, el cerdo, incluso el pollo, o las carnes que se van a trabajar, y el corte, cómo lo van a hacer. ¿Se va a pagar? Sí, pero porque le sé. Pero difícilmente me metería yo a lo que dice aquí, por ejemplo, una agencia de viajes o una aseguradora. No le sé. Zapatero a tu zapato. Yo si pongo algo de emprendedurismo, yo pondría un despacho de asesoría laboral, seguro social, Infonavit, Afore, y incluso el reclutamiento y selección de personal, porque lo sé. No me voy a meter en cosas que no lo voy a conocer. Esa es la primera parte que se tiene que tomar en cuenta. La segunda, el número de personas que van a participar del proyecto. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos del número de personas, pues estamos hablando de iniciar con empleados. Y sabemos que no es nuestra proyección inicial. Pero, ¿qué es lo que dice? Si las empresas se trataran de personas individuales, pues obviamente es una persona física, pero si se tratara de dos o más personas, hablaríamos de una sociedad. Hay restricciones, obligaciones y reglas que se tienen que cumplir para estas dos. Si nos piden un mínimo de socios para hacer una sociedad, 5. Y un mínimo de capital, 50,000 pesos. Con 5 socios y 50,000 pesos aportados por los 5, podemos hacer una empresa, una sociedad anónima. ¿Sí? Si yo voy solito, pues quedo registrado y no me van a exigir capital, porque voy a iniciar yo solo. Pues. Posteriormente, si quiero brincar a esto, tendré que buscar socios para aportación de capital y crear un acta constitutiva. Está hablando del número de personas que participen en el proyecto, no personas que voy a contratar. Y en este caso, serían los socios. Habiendo socios, pues ya tenemos la empresa. Ya pues tendremos que ver las personas que vamos a contratar para esto. No confundirnos en un sentido. La forma jurídica, responsabilidad de los o las promotores. Para elegir la forma jurídica, debemos de trabajar restricciones. La responsabilidad del capital aportado. Aquí, por ejemplo, a veces pensamos que la responsabilidad legal de algunas personas, de algunos socios, pues en caso de tener un problema, se pueda voltear a ver a sus propiedades, embargarle sus propiedades individuales. Eso no puede ser. Únicamente se tiene que responsabilizar, al socio en el monto de sus
participaciones, nada más, pero no entra en juego su patrimonio personal. O sea, a ver, somos socios, pero yo solamente respondo por esto. De ninguna manera se involucra la casa o mis propiedades personales. No lo van a hacer. Y a veces la gente tiene miedo de esto y lo que hace lo pone a nombre de otras personas. Yo ya lo he visto. ¿Cuál es el riesgo que se corre cuando pones a nombre de otras personas tu patrimonio? Para evitar que si tienes una bronca en la empresa, te lo vayan a quitar. Pero ¿cuál es el peligro? 2, 4, ¿cuál será? ¿Vale? Imagínate, ha sucedido que para evitar el pago legal, pues lo camuflajeo y lo pongo a nombre de mi cuñada, ¿no? A la larga, devuelve mío, está mi nombre. Y se da el caso, existe. Yo conozco algunos. Dice, nadie sabe para quién trabaja. Y a otros, y a veces decimos lo del agua, al agua. Las cosas existen y pasan porque tienen que pasar. Entonces, lo más recomendable es cumplir nuestras responsabilidades, asesorarse para que en este caso, tanto los socios o como los nuevos socios, pues conozcan su responsabilidad sobre el patrimonio en cuanto a la aportación. No se deben involucrar, ni se pueden tus propiedades individuales. Pues tienes con qué responder, ¿no? Verle tu casa. Mi casa. La empresa se resuelve como se tiene que resolver. ¿Cómo? Pues, pedir un préstamo, un financiamiento, y se paga, la empresa lo tiene que pagar. No, pero tú tienes el negocio, la empresa, tiene que ser empresa separada de la casa. Yo no conozco a nadie que involucre sus propiedades con la empresa. La empresa es una más de sus propiedades. Y si la empresa truena, esto ahí se queda, eso no se toca. Por eso a veces decimos, yo he escuchado últimamente que nos dicen, es que maestro, no les podemos pagar. Aquí no, porque no tenemos solvencia. Solvencia sí tiene. Porque con todas las propiedades, toda la lana, pueden sacar un préstamo para cubrir esas obligaciones. ¿Por qué se lo va a dar el banco? Porque es solvente. Lo confunden con liquidez. La liquidez es tener en este momento el dinero disponible para pagar nuestras obligaciones. Si no tengo en ese momento dinero en efectivo, digo, no tengo liquidez, pero dame chance porque yo sí soy solvente. Entonces, puedo ir al banco, tramito un crédito, presento los documentos, me lo dan y te pago. Eso es solvencia ante un tercero. Y liquidez, el dinero para pagar. Son cosas diferentes que la gente las manifiesta como si fueran iguales. Relaciones que mantienen los socios y las socias entre sí. Uno de los principios más importantes de la organización es precisamente la creación de reglas, de normas
y políticas, a las cuales todos los socios tienen que apegarse porque es el único camino de lograr el objetivo. ¿Por qué se crearon reglas, normas y políticas en los socios? ¿Por qué se crea eso? Me gustaría que hablaran los que están en casa. Sí, definitivamente el control tiene que ver. Definitivo. ¿Por qué creen, jóvenes de casa, la importancia de las normas, de las reglas y de las políticas? ¿Por qué creen? Wendy, Valeria, Juan Carlos, Itzel. Porque simple y sencillamente el ser humano, porque por eso somos humanos, necesitamos una figura legal en quien nos podamos nosotros comparar para podernos llevar. Para que como sociedad podamos convivir, ¿qué existe? Profe, ¿Sí? estas son creadas para determinar nuestro comportamiento, las relaciones sociales que vamos a ir teniendo laboralmente, la convivencia que vamos a llevar y los límites que tenemos ante ellos. Efectivamente, fueron hechas para regular el comportamiento. En una empresa, los socios tienen que respetar estas normas y estas reglas porque debemos de establecer límites. A ver, primero vamos a ver cuál es la función de cada uno de nosotros, nuestras obligaciones, nuestras participaciones en función del capital aportado. Pero no todo es hablar de capital y hacia arriba. También tenemos obligaciones. Y pagar el impuesto, y pagar servicios, y pagar proveedores, pues tiene que ser también igualmente proporcional al capital. ¿Por qué? Porque si yo puse más, mi utilidad pues va a ser mayor. Pero si hay que pagar obligaciones, pues no puedes pagar lo mismo que yo. ¿Quién tiene que pagar más? Yo, porque estoy ganando más. Todo eso se establece bajo una normatividad en el acta constitutiva. Todo. Y esto pues, es muy importante pues, para tener equilibrio. Tú ganas más y pagamos lo mismo, pues no. Porque tú ganas más, yo gano menos. Pero en los gastos, ahí vamos a partes iguales, pues no. Tiene que ser totalmente proporcional. Claro, no imagínense. Para eso existen, para regular estas relaciones en los socios o los nuevos o los entrantes, y la regulación en las aportaciones, pero también en las utilidades y las obligaciones, pago de obligaciones fiscales, pues tiene que ser proporcionalmente apegado a la aportación de capital, ¿no? Ahora sí, como dirían mis amigos los gringos, su política, que los que ganan mucho dinero, ellos paguen más impuestos, las leyes sean diferentes con ellos,
que con los que ganan poco. Es un claro sentido humanitario para crear de alguna manera un subsidio. Aquí ya no te aumenté impuestos, pero a ellos sí. Y al aumentarle, pues sería como si tú lo pagaras, ¿no? Un subsidio, que sería lo ideal. Las necesidades económicas del proyecto influyen, por supuesto, tenemos que ver cuánto dinero tenemos, si no, pues si yo quiero poner un supermercado, pues me alcanza para poner una tiendita, pues bájale, piensa en tus pretensiones en congruencia con tus posibilidades. Aquí sí influye y es muy importante que el capital social nos determina el número de socios. ¿Cuántos mínimo? 5. Capital mínimo, 50,000 baros, ¿no? Y aquí sí, ya nosotros decidiremos el régimen en el que estaríamos ahí plantados. Yo siempre he sido de la idea de darse de alta, aunque le ponga yo sin obligaciones, he sido muy dado a eso. Estoy dado de alta, no pago impuestos, pero en el momento en que yo cambié aquella vez de régimen, pues hubo necesidad de mandar a hacer mis facturas, pagarlas. Antes se podían hacer, después ya empezó todo digital, ¿no? Ahora creo que todo es por internet, ¿no? Sí. La famosa CFDI, algo así. Ahorita, por ejemplo, que están con la constancia de situación fiscal, ¿a ti te la han pedido en tu trabajo? No. Pero no es para nada más para trabajadores de gobierno. No, para todos. Tú trabajas en el banco. Sí. ¿No les han pedido la constancia de situación fiscal? No. Te voy sacando la lista para cuando te la pidan. Lista. Ya se aplazó el periodo, según era hasta el mes de mayo, pero creo que lo abrieron más, porque mucha gente pues no la ha sacado. No sé para qué la quieran. Lo que sí sé es que el SAT la quiere utilizar para conocer nuestra vida, nuestra zona, y para fastidiarnos. Eso sí lo sé, la verdad. Entonces, pues no estaría mal que la escribieras, si te la llegan a pedir, que lo más probable, te paga el banco, ¿no? Sí. Te da nómina. Sí. Deben de tener la constancia de situación fiscal. Y se saca bien rápido, no necesitas nada. De hecho, tu correo y la clave de tu correo. ¿Y qué es lo que vas a pedir? Y ya las descargas y la guardas ¿cómo se llama? En una USB. A mí me la pidieron primero aquí. Ya la saqué, y me la pidieron en otra escuela, la mandé. Y algunos compañeros que no podían, el martes que fui, me dijeron si los ayudaba. Y sí, les saqué sus células. Es de fácil comprensión. Aspectos fiscales de la empresa. Siempre que hablamos del tema fiscal, es imposible sentir una sensación rara en el estómago. Es imposible. Meterse en broncas con el SAT, qué feo. Entonces, aquí se tiene que analizar, ya lo dijimos hace un rato,
pues toda la problemática fiscal que revisten las diferentes actividades que alguien pudiera querer iniciar, las diferentes obligaciones fiscales. En este caso, pues, tenemos que pensarlo muy bien. ¿Vamos a tener gente de inicio? Pues no. Pero eso no implica que me dé yo de alta legalmente. Sí, obligación fiscal, porque no voy a dar facturas. Entonces. Ahí va. Si en 2 o 3 años esto caminó y voy a tener gente, pues va a haber necesidad de cambiar de régimen y, ¿por qué no?, ingresar a las filas del IMSS, porque ya tengo gente trabajando. Si se incapacitan o se accidentan, si no tienen seguro, yo tengo que absorber los gastos. Y es mucho dinero. Ahora los hospitales piden mucho dinero. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Además de esta imposición fiscal, dependiendo de la actividad a la que se vaya a dedicar, pues sí hay una repercusión. Pago de impuesto y pues también en una primera instancia, pues no voy a pagar seguro porque no estoy dado de alta. Entonces nada más son impuestos. Y además, pues, no estoy ahí, a menos de que tenga yo nuevamente la relación laboral con el IMSS, podré pagar la aportación de Infonavit. Si no la tengo, no lo voy a hacer. De alguna manera es un ahorro, y aunque lo pagaras, a la hora de presentar declaración fiscal, se deduce, porque vivienda, seguridad médica, pues finalmente son sujetos a una previsión social, ayudar a la gente, entonces yo tengo beneficios fiscales, pero es una decisión diferente. Nosotros lo decidimos, ¿no? ¿Cuál es la estructura legal de una empresa? ¿Qué se entiende por estructura legal? Cuando hablamos de una estructura, hablamos de su creación, de su conformación, que va desde la empresa en sí misma hasta el personal que la va a integrar. En el caso de tener personal, se establecen obligaciones legales. No sé, la primera, sin ella no sería posible, es el pago de salario. Esta es la primera obligación, porque no podemos tener personas que no cobren. ¿Qué pasaría si una persona dijera, no, pues yo renuncio a que me pagues el sueldo y de trabajo gratis? ¿Qué pasaría? ¿Se puede? ¿Se podría o no? A ver. ¿Se podría renunciar al salario? No. De hecho, la ley habla de la característica irrenunciabilidad. No se puede renunciar al salario. No puedo llegar a hacer una carta y decir, señor patrón, quiero trabajar con usted de agrapa. No. ¿Por qué? ¿Qué se estaría promoviendo? ¿Eh? El esclavismo. Y en México está prohibido que la gente trabaje sin recibir salario.
En este caso, el tipo de estructura legal que se va a seleccionar para la empresa, pues yo creo que todo tiene un riesgo, ¿no? A veces lo que pensamos que no puede ser, se cumple, y lo que estamos seguros no se da, pero se maneja como una probabilidad detonante para el éxito. La manera en que se elija la estructura legal cuenta mucho que los que dirigen la empresa, o el dueño de la empresa, o el presidente del consejo de administración de la empresa, tengan la habilidad para tomar decisiones con un nivel de rapidez. Esto puede ser ambiguo, porque para tomar una decisión racional, tiene que analizar lo que ha pasado y lo que está pasando y cómo estamos y cómo estábamos antes. Se tiene que analizar todo esto. Claro que no me voy a llevar 3, 4, 5 días, pero con un día sí se puede analizar y saber qué decisiones vamos a tomar. ¿De qué manera vamos a competir en el mercado? Pero aquí dice, la manera de conseguir dinero. Cuando hablamos de la manera de conseguir dinero, o lo que sea necesario, ¿qué necesitamos para que nos financien? Personalidad jurídica. Si no la tengo, el banco no me va a prestar. Tendré que buscar otra forma. Tarjetas de crédito, financieras, que sería lo peor, el agiotista, ¿no? Imagínate, señor que presta dinero a cambio de escrituras de casa y si no le pago, las puede quitar, ¿sí? Porque además no solamente que me entregue la escritura, tiene que firmar un papel. Y en un juzgado, un papel firmado con un soporte de escritura, pues vale. Y lo tienes que entregar. Entonces, aquí sí es necesario también relacionar de forma directa con la estructura de la empresa. Edificio, áreas de trabajo, organigrama, lugar, jerarquías, obligaciones del puesto, funciones del puesto. Hay que tomar en cuenta todo. Y cuando hablamos de estructura legal, la palabra legal quiere decir que está en la legislación. Ahí está. La palabra ilegal no está en la legislación. Muchos pensamos, cuando decimos ilegal, estás haciendo algo ilegal. Pensamos luego que lo va a castigar la ley y lo van a meter a la cárcel. No. Eso es cuando tú violas una ley, haces algo indebido, te van a castigar. La palabra legal, vamos a poner el ejemplo de las leyes. En la Ley Federal del Trabajo dice que por ningún motivo se debe de discriminar a la persona por sexo, por orientación o tendencia sexual, por color de la piel, por la raza, las creencias, en fin, no se puede. Ahí está legalmente soportado por una ley. Pero si yo pongo en la empresa
prohibido contratar personas con tatuajes. ¿Es discriminación? Es algo ilegal, ¿Por qué es ilegal? porque no está en la legislación. ¿Ande? No está en la legislación. No están ahí. Tendríamos que modificar la Constitución y introducir ahí donde dice mujeres embarazadas por edad, sexo, en fin, ponerle personas tatuadas. ¿Por qué no se puede poner? Sí se puede, pero se llevaría un debate. ¿Por qué no ha sido tomado en cuenta para ser legislado y aparezca en la ley? ¿Por qué? Tiene su razón de ser, ¿eh? La manera que nos dice la Constitución de que la gente no debe de ser discriminada es muy clara. Pues tú naciste con la nacionalidad, tú no pediste qué nacionalidad, ¿o sí? Tú no pediste, por ejemplo, en el caso de los homosexuales, pues que les guste el hombre o la mujer del mismo sexo. No lo pidieron, es algo que sucede. No pediste qué religión creer, ni el color de tu piel. Ah, no, pues yo quiero nacer bonito y de color, así negrito y feíto. No lo puedes determinar, no puedes hacer nada. Pero el tatuaje, tú decidiste tatuarte. Es algo con lo que tú no naciste. Yo creo que por eso no se atreven a legislar. Pero sí me interesa, ¿no? Bueno, no está en la legislación. Hay muchos como Volkswagen que en su momento no dejaron entrar con gente tatuada, con nadie. Muchas empresas, dentro de sus políticas, decía prohibido contratar gente tatuada. Y es que hay mucho de razón. En la actualidad, con el mundo en que estamos viviendo, donde ves que agarran a un narco, a un ladrón, alguien como un asesino, un violador, y lo presentan, ¿qué es lo primero que ves? Que tiene que chingo de tatuajes, ¿no? Muchos tatuajes, perdón. ¿Y con qué se asocia el tatuaje entonces ahí? Pues con la delincuencia, ¿no? Yo, empresa, puedo de nuevo retomar, prohibido contratar gente tatuada. Y muchos que se tatuaron, lo van a querer quitar. Y además, pues cuesta mucho dinero, ¿no? Un buen quita tatuajes de láser, pues yo creo que no debe ser barato el que te lo quite. Por eso, yo creo que por eso no le entra a la legislación, ¿eh? Porque tú no naciste tatuado, decidiste ponerte un tatuaje. No es lo mismo que la gente que nace morenita, o güerita, o blanca. Ellos no piden el color de la piel. Y es obvio que tú no decides tus creencias en los primeros años de vida. Nacemos, nos mete la familia la fe católica, ¿no? Y tú no pides como hombre, pues que te guste un hombre, o como mujer que te guste una mujer. O en el caso de los embarazos, es obvio que en un matrimonio, o la mujer, si quiere tener un hijo, pues lo puede tener sin bronca. Y no por eso te voy a decir, no puedes entrar a trabajar. Ahí está en la ley. Pero yo creo que tatuajes nunca los van a meter por eso. Porque no es algo con lo que tú nazcas. Es algo que, sabiendo la consecuencia, tú decides hacerte ese tatuaje. O no sé qué opinan, están en casa.
Ya nos vamos a quitar el cubrebocas. Sí, ¿no? Ya. Pero hoy en la actualidad sí las leyes los defienden, ¿no? A la gente que se... La ley que Hoy en la actualidad ya las leyes sí defienden a la gente que se tatúa. no. No. Pueden demandar, pero no pueden obligar a una empresa a contratar a esa persona. ¿Por qué? Pues porque esa persona, vuelvo a lo mismo, él decidió con todas las prerrogativas y todas las restricciones, obstáculos que se van a encontrar, deciden hacerse tatuajes. ¿Sabes a lo que te va a decir? No importa, hágamelo. Bueno, creo que hasta firman, ¿no? Un papel o algo así, o No. algo así, ¿me están escuchando? Hay una responsabilidad ahí muy fuerte porque contratando a alguien que tiene broncas legales, sí está difícil, ¿eh? En este caso también hay tres formas legales de elegir: la propiedad única, la sociedad y la corporación. Hace un rato cuando estábamos hablando con esto, a ver, tengo un chat, lo voy a leer. Exactamente me dice quién es Valeria. Sí, pues lo deciden tener. Así como hay empresas que no restringen, pueden trabajar con tatuajes, hay muchas que todavía no lo determinan, no lo aceptan. Por la cultura que tenemos del tatuaje, ¿no? La verdad, pasan los años y bueno, pues seguimos pensando en el tatuaje como algo que determina una conducta delictiva. Y como estás en ese lugar, pues te lo pusieron, pues ya. Pues, y sí he visto gente en la calle que yo creo que fácil tienen el 70% en conjunto de masa corporal, la piel, tatuada, desde así el cuello todo acá. Sí vieron lo que pasó en El Salvador, ¿no? Con la banda esta de Mala Salvatrucha, todos tatuados hasta de la cara. Bueno, pues hoy están en las cárceles. Aquel grupo social agresivo ha sido golpeado fuertemente por el gobierno de, ¿cómo se llama? Nayib Bukele, un hombre joven, pero que está deteniendo a todos los de las bandas. Yo me quedé hasta cuando llevaba 26,000 tipos de bandas ya en la cárcel. Y cómo les fue dando, no, gente lo criticó en el mundo, derechos humanos, pero él tiene razón, los quieren, ahí están, llévenselos. Un día ve en YouTube cómo están los de las maras en El Salvador, cómo los tienen, nada más con calzón y playera, para no guarden armas. Entonces, todo esto, sí es determinante. Ahora, de estas tres formas, propiedad única, sociedad y corporación, ninguna es mejor que otra. Porque a veces, oye, ¿cuál es la mejor? ¿Y cuál me conviene? Es como los productos. Hay productos buenos y productos malos, ¿sabían? Y nosotros sí podemos decir, este producto es bueno, no, este es malo, ¿sí o no decimos?
¿Por qué no hay productos buenos y productos malos? Porque a lo mejor para ti el producto es malo, pero a lo mejor para mí me funcionó perfectamente bien. Entonces, para mí es bueno y para ti es malo. El producto está sujeto a la percepción que se tenga de él. El shampoo es lo mismo. Habrá gente que le quede el shampoo, ay, mira, me quedó bien padre el cabello, ¿no? Y habrá gente que diga, no, ese shampoo que me recomendaste, mira, todo me lo dejó tieso y feo. Porque hay que tomar en cuenta toda la cuestión de metamorfosis y metabólica del ser humano. Y tenemos, pues, diferentes grados de acidez, alcalina en el cuerpo. Y hay cosas que no nos quedan. Hay gente que dice, no, a mí me quedó re bien, no, a mí me salió ronchas, no, sí, sí, bueno. Por eso no hay productos buenos ni malos, sino que el producto está sujeto a la opinión del usuario. Y si es buena, pues lo es bueno. Si no, ahí lo deja. Entonces, ninguna es mejor que otra. Cada una tiene sus pros y sus contras. Lo importante es lo que yo les comentaba al inicio, es asegurar la forma legal que mejor se adapte y crean ustedes que mejor va a funcionar para la empresa que en particular quieren desarrollar. Es una decisión interesante, ¿no? ¿Qué tanto debemos de saber? Bueno, pues, algo. Algunas preguntas que deben de hacerse ustedes antes de... ¿Qué tanto conocen de este tipo de empresas que quieren incursionar? Tener el entendido en qué áreas de la empresa se va a necesitar ayuda. ¿En qué áreas? ¿Qué fuentes de dinero estarán disponibles más tarde? Ya lo dijimos, financiamientos bancarios, financieras que hay, están reguladas por... ¿Cómo sigue? Ay, un segundo. No seas tan radical. A veces es una respiradita. ¿En serio? Muy bien. Si queremos asegurar una forma legal que nos deje satisfecho, pues debemos y podemos correr el riesgo, pero yo siempre acostumbro a buscar información, apoyos de terceros, para conocer su funcionamiento y su adaptación. Si me llega a convencer y me gusta, posiblemente yo elija. Hay que pedir informes, hay que asesorarse. No nada más hay que tratar de hacerlo. Hay que conocer los pros y los contras, pues, para estar bien protegidos. Y así decidir cuál es la mejor forma legal que mejor va a funcionar para la empresa que nosotros queremos desarrollar en particular. Y algunas preguntas que se conocen, ¿en qué áreas de la empresa se van a necesitar ayuda? Pues sí, no somos todólogos, pues debo de tener producción, pues debo de tener a alguien que me enseñe
o que me asesore. Recursos humanos, alguien que me enseñe, que me asesore, finanzas, marketing, ventas. Sí, se va a necesitar mucha ayuda, mucho asesoramiento. ¿Cuánto dinero necesito? Aquí es donde la marrana tuerce el rabo. Ya cuando nos hablan de dinero, ay, ya vamos a ver de cómo estamos hablando, porque sí se requiere un buen billete. Simplemente pues hay que tener disponibilidad de material para poder hacer el trabajo. Y no es malo, ¿eh? Realmente es parte de un derecho. De hecho, de las tres que nos nombran, todas tienen sus ventajas y sus desventajas. Lo más importante es asegurar cuál es la mejor herramienta, la mejor forma legal, que no solamente sea la mejor, sino que a mí me haga ser el mejor. Sí, porque sí, vamos a pagar y todo, pero yo creo que dentro de este marco, bien se puede hacer algo para la imagen de la empresa. No sé qué opinen, pero yo creo que sí. ¿O cómo ves? Pues yo, como tengo, pienso yo, porque si no es un pequeño problema de ¿cómo te diré? De aprehensión, yo siempre he optado por hacer las cosas legales, siempre. Y quiero que la gente lo haga legal, pero a mucha gente no le gusta. Entonces, una de las situaciones que debemos de tomar en cuenta es esa proyección al futuro y tener un sustento legal. Que cuando yo lo pida, pues sí, estoy dado de alta, aquí estoy, no hay ningún problema. Sello objeto de ese apoyo. Hay gente que dice que no lo necesita, bueno, pero cuando se dan cuenta que a nosotros nos prestaron dinero y nos está yendo bien, ellos quieren y se dan cuenta que le cierran la puertita. Entonces, es cuando se dan y necesitan. No lo quieren hacer legal, pero primero checan si funciona. Pero la mayoría no lo hace. Y al último, pues ya no lo hacen por decir, ya no sé. No, y además, lo hacen aconsejados. Oye, no, espérate, los primeros 3 meses, no lo metas ahí los primeros 3 meses. Vas a pagar impuestos, ¿qué tal si no funciona? Y la gente escucha eso. No lo hace, no los da de alta. Pero cuando llega una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de mejora, y voy al banco, el banco me dice, no, pues te voy a prestar mi dinero, ¿dónde lo cobro? ¿Dónde te vas a ir? Es proporcionalmente equiparable, pros y contras. También, ¿a qué tipos de riesgo nos vamos a enfrentar? ¿Cuál es la clasificación de esos riesgos? Pues la percepción de esos 3 riesgos. Riesgo económico,
No sabemos cómo está la economía hoy. ¿Es el mejor momento para poner un negocio? Hay que tomar en cuenta el riesgo económico, las políticas del gobierno. Yo quiero que tú pagues todos los impuestos del mundo, pero nada más tu sector. Los demás de arriba, no se dice nada. La inestabilidad económica a causa de los problemas de la pandemia, gente que se quedó sin trabajo. Gente que se quedó sin trabajo, ¿no? Otro riesgo que tenemos que aquí dice es el político. Las políticas del gobierno están motivando a la creación de empresas y a la motivación, o nos está desmotivando. Vamos ahorita con lo de la cédula esa, la constancia de situación fiscal. Lo que quiere el gobierno es conocer toda nuestra situación. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto presentas? Yo, por ejemplo, yo no presento declaración. Pero desde el momento en que me pidieron aquí eso, y me quedó, sabían que yo, saben que yo estoy pagando impuestos, ¿por quién? Por medio de ellos hacen la declaración. Y ahí está mi nombre con todos mis ingresos y lo que pago de impuestos. Para eso nos quieren, para controlarnos. Más todavía, ¿no? El otro factor, tenemos el económico y el político. Las políticas económicas, todo lo que está sucediendo hoy, sí nos afecta económicamente y políticamente hay incertidumbre. Y a esto le sumamos del económico y del, ¿cómo se llama? Social, del económico y del político, viene el otro riesgo, el social. La sociedad está convulsa. No le alcanza la lana, no alcanza de hecho. Cuando nada más una sociedad tiene lo necesario para comprar y vivir, y voltear a ver un producto que no es algo necesario, pues yo creo que la pensaríamos mucho para iniciar una de estas cosas. Está peliagudo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las fuentes de dinero estarán disponibles. Hace un rato hablábamos de los mecanismos para que una microempresa se haga de dinero, de apoyos financieros. Ok, no desierta tu empresa. Ok, no la metas en una vida legal. Pero también quiero que sepas que no puedes pedir ningún préstamo porque nadie te va a prestar. Nadie. Por esto. Y te tienes que apegar a lo único que tiene tu bolsillo. Yo lo decido. Si yo quiero algunas fuentes donde yo pueda conseguir dinero, pues me piden documentos legales. Y ha sucedido que vienen, piden préstamo en un banco, se los niegan. ¿Cómo le voy a prestar? O el gobierno, ¿cómo te voy a dar apoyos económicos si ni siquiera tienes un domicilio fiscal? ¿A dónde te busco? ¿Dónde voy a ir a ver? Porque yo, que te di el dinero, tengo la obligación
de ir a revisar cómo trabajas y no tienes nada. ¿Dónde está la lana? No es que no queramos, y no es que el gobierno no quiera dar apoyos económicos. Los que no queremos somos nosotros, porque no estamos legalmente constituidos. ¿Tú le prestarías dinero a alguien que no conoce dónde vive? Si a veces a los que sabemos se enojan, ahora imagínate, ¿cómo se puede limitar la responsabilidad? Lo dijimos, ¿no? Lo dijimos. ¿Cómo se puede limitar la responsabilidad? Bueno, yo me quiero dar de alta, pero nada más sin obligaciones fiscales. No, yo sí quiero obligaciones fiscales. Yo no quiero ahorita inscribirme al riesgo de trabajo del IMSS. No quiero. Hay gente que sí quiere. Esto hace que disminuyan los costos, por supuesto, pero también tengo un grave problema. Si yo me accidento, pues tendré que ir a un médico particular. Pero si tienes un trabajador y se accidenta, pues te vienen todas las multas del mundo, porque no lo tienes asegurado. Y es cuando te llega la notificación de que debes dinero al seguro. ¿Y qué le debo? No, pues le debes un capital constitucional. ¿Qué es el capital constitucional, por ejemplo? Pues, es todos los gastos que generaste en tu estadía y que no tenías seguro social. Son todos los gastos que tú generas y te pasan tu lista. Cuarto, comida, como si hubieras estado en un hotel de lujo. Aparte, las multas, los recargos, las actualizaciones. Es mucho dinero. Es cierto, podemos limitar esa responsabilidad, pero también podemos quedar vulnerables ante una situación de estas. Es muy, muy cansado esto y tiene pues muchas cuestiones que yo te voy a repetir en lo personal. Soy de los que si hay que dar las cosas legales de una vez, ¿para qué le busco? Llega el momento en el que me va a salir más caro el caldo que las albóndigas. ¿Qué mandaron aquí? Ahora, vamos a determinar qué es la propiedad de una sola empresa. ¿Qué es la propiedad única? Legalmente, la propiedad única es el derecho de propiedad único, que es un negocio, ¿sí? Cuyo dueño y administrador es un solo dueño únicamente. No es una entidad legal, sino una forma de describir cómo están, ¿sí? En este caso, debemos de establecer
¿cuál es la situación? ¿Cómo está nuestra situación como emprendedores? Porque sabemos que no es una entidad legal, técnicamente hablando, sino es una especie de negocio. Pero hasta estos tienen reglas, por lo que no hay, en este caso, la propiedad de una sola empresa, pues no existen papeles que sirvan para registrar algún negocio, pero eso no los exime de pagar lo que tengan que pagar. Es cierto, no hay papeles formales que se deban de registrar, pero las empresas siempre tienen la manera de hacerlo. Con un derecho de propiedad único, el individuo y el negocio es uno mismo. Yo les comentaba acerca de que en la primera etapa el emprendedor es una sola persona, un solo individuo, y tiene él pues, que enfrentar solito todo. Hacerla de todo. Es muy difícil que alguien, no sé, a menos de que sean unos socios que se hayan, ahora sí, le hayan metido buena lana para hacer todo de golpe. Pero una persona sola es casi imposible. Tiene que hacerlo solita ella. Vendedora, distribuidora, compradora. Ella es la que tiene todo eso. Por eso se dice que un derecho de propiedad único generalmente es el individuo y el negocio en uno solo. Así suena como spot comercial. Un derecho de este tipo no es una entidad legal, pero también hay que entenderlo que hay muchísimos empresarios que empiezan como propietarios únicos porque están establecidos automáticamente. Bueno, yo veo todos los negocios, sobre todo los de comida, que se han desatado en calles donde no había nada. Hoy hay puestos de comida de todo. Es un caos caminar por esas calles, pero bueno, esos propietarios se establecen de forma automática y lo establecen en cualquier lugar. No sé si se han dado cuenta, pero de pronto hay una época en que se empezaron a ver por todos lados puestos de semitas, de carnitas, pero con una característica todos, lona roja y manteles rayados de blanco y rojo. Es lo que dice aquí. Llega el individuo que tiene como un mes buscando un lugar. Esta esquina está perfecta. Tierra de nadie. ¿Cómo me puesto? Y en muy poco tiempo tiene media calle para él. Es precisamente esto. En el momento exacto en el que el individuo decide
vender o no vender sus productos, bienes o servicios. Y cada día que pasa hay más. Ellos son, y también están considerados aquellos profesionistas que prestan un servicio independiente. Pues hoy lo que está de moda es el chef, los que siempre hemos estado ahí, pues abogados, contadores, administradores, ingenieros, formamos parte de esto. De forma independiente podemos nosotros presentar o querer vender nuestro producto. Ya sabremos si es una empresa, pues nos pedirá algún documento, por lo tanto no podemos entrar, pero si es en otro lugar, pues igual y sí. Y puedo operar un buen rato sin tener que cumplir con la obligación. Pero a veces, pues hay unas personas que se llaman supervisores, que son bien canijos, y eso sí te piden. Y aunque no lo quieras, te inventan, ¿eh? Oiga, préstame su licencia de funcionamiento. ¿Qué es eso? Y a veces puede llegar así a cualquier lugar, una colonia, digamos, apenas había un puesto de termitas, carnitas, llegan y te piden ese permiso. ¿Qué pueden hacer? O sea que están obligados también ellos a pagar impuestos. Sí. Y te voy a decir por qué. Porque además el cuate está usando la vía pública. No sé si has visto, pero hay hay puestos así que tienen ahí pegado un sobre de esos de mica con los documentos que ha pagado. Sí. Y les cobran. Yo preguntándole a estos señores que forman coches en la central de abasto, digo, oye, ¿y nada más puede llegar la gente aquí y se paga? No. Tenemos nuestro lugar bien definido, bien dividido. Dice, y además nos cobran a la semana 500 pesos. 500. ¿Como cuántos acomodadores habrá? Dice, fue como 1000. Y a 500 pesos cada mes. El líder se lleva 500,000 pesos. Y entonces me pongo a pensar, todas estas personas que trabajan en estas condiciones, es mucha lana. Y mucha de esa lana se le queda al inspector. Ahora, el peligro que se corre es que mientras te toque el mismo, no hay bronca. Si te lo cambian, sí hay problema. Bueno, tú no, porque a mí llegaba y me cobraba su bronca, ¿no? ¿Yo qué? Pero entre ellos sí, porque ese dinero se lo transaban. Lo que piden, si no das ningún recibo, nada, para mí, si das recibo, pues tengo que entregar el monto de los recibos, pues para que vean que sí coincide lo que cobramos. Hay que hacer mucho trabajo con esto, pero bueno, yo creo que son los establecimientos que más existen, ¿no? Aunque no se tenga que registrar con un papeleo oficial para poder establecer claramente los derechos que va a tener la propiedad única, dependiendo de su estado o de la ciudad. Sí, porque cada estado tiene su propia legislación.
No esperemos a que sea igual esta que otra. Cada una es diferente. Eso hay que tomarlo en cuenta. También puede que se tenga que lograr una licencia de funcionamiento del negocio o un permiso. ¿Sí? Dice, dependiendo del tipo de la empresa, pues será la licencia, es obvio. Si yo voy a poner un de alimentos, pues tiene que haber una regulación por parte de la Secretaría de Salud. Ahora, ¿cómo le llaman? INSABI, IMSS, INSABI, ¿no? Pero bueno, cuando se trata de esto, el Seguro Social sí lo toma con seriedad y sí lo aplica. Cuando no, es un caso ajeno, ahí no hay. Ahí no hay flexibilidad. El permiso está en función de la actividad. Ya sea que se necesite obtener una licencia o un permiso, depende el tipo de negocio. No, sí, no se escapa nada, ¿eh? Tengo a 6, 2, 4, 5. Propiedad única. Más del 75% de las empresas hoy, actualmente, son. Esto indica, es el reflejo de la situación social. ¿Por qué cada día aumentan? ¿Por qué cada día aumentan? No, y aparte porque mucha gente que se desempleó, tenemos que buscarle. Entonces, estas propiedades únicas significan que una sola persona, un solo dueño, va a intervenir directamente en la operación de la empresa. Hace un rato comentábamos que tiene que hacerla en todo. Hay gente muy capaz, ¿no? Definitivamente. Y yo creo que también esa capacidad se ve en este ámbito porque pues hay gente que sabe lo que quiere y se compromete. Pero hay gente que no. Hay gente que vive como los pescaditos. Como propietario único, eres el jefe supremo. No tienes jefe. Tú eres el jefe. Además, tú vas a tener el control total sobre tu empresa. Te va a ir bien. Y también se tiene toda la responsabilidad sobre ella. Sí, yo soy el dueño y yo soy el jefe supremo, pero toda la responsabilidad de esa empresa también es mía. No puedo yo, tú vas a pagar esto y esto. No, tú eres el empresario, toda tu responsabilidad es tuya. Tomando en cuenta esto, también se tienen todas las utilidades de operación, al igual que las deudas y obligaciones, se tienen que entregar y repartir como esto. Vendiste, la carátula dice que hay utilidad,
Bien. Porque pues también es bueno decirlo. Las personas piden. El empresario gana. Pero debe de entender que debe de cumplir. No hay punto de acuerdo aquí, tienes que hacerlo. El jefe, la libertad de administrar la empresa de cualquier manera, como lo quiera. Aquí sí, cada quien tiene su estilo. Lo que yo no haría, por ejemplo, sería alguna experiencia de una empresa familiar, no la pondría yo en juego. No. Es el que se pelea conmigo, mi hermano. Entonces, se puede expandir o limitar la empresa. Eso es creíble. Pero se puede aumentar también o disminuir la producción de los productos. Aquí sí, en función de quién está esto de que yo puedo aumentar o no los productos de la aceptación del público. ¿Para qué voy a producir tanto si que ni me conoce? Debemos de trabajar con una información constante de ese público consumidor, pues que me escriba rápidamente o le hago unas preguntas rápidamente sobre el producto. Y oiga, ¿y por qué llevan de la competencia? Ah, porque de la competencia esto. Toda esa información tiene que llegar a la empresa para que por medio del área administrativa, de informática administrativa, pues tome la decisión de saber qué es lo que está haciendo la competencia. Y eso está dentro de el jefe. Puede, para este aumento del producto, puede contratar, promover y despedir al personal. Esta acción, para tomar decisiones con rapidez, sin esperar a que alguien me diga sí o no. Esa es la ventaja del jefe, es el único dueño. No tengo que decirle, oiga, ¿me autoriza? No, yo lo puedo hacer. Pero el hecho de que no tengamos esa formalidad legal todavía, no me evita, en caso de que me demande ese trabajador, no me evita que lo tenga yo que indemnizar. Y hay que hacer la cuentita de cuánta lana. A veces, esto sucede por soberbia. Los jefes no piden asesoría, no se arrastran y creen que todo lo pueden hacer hasta correr a los empleados. Lo que está haciendo aquí él, cometiendo un grave error. No nada más se trata de despedir. ¿A quién vas a despedir? ¿Qué tiempo tiene trabajando contigo? ¿Qué tanto domina el trabajo? Porque esa persona que vas a correr, ya la capacitaste. Ya pagaste el año por él. Ya lo tuviste aquí. Y ahorita que lo vas a correr, pues aquella empresa, me puedo jalar, porque me voy a ahorrar todo el proceso de capacitación y adiestramiento. Y además, él trae sus constancias que le diste y yo las meto para justificar su estadía.
no es lo que tú despides, es lo que pierdes de dinero. Si a esta persona, 2 personas, las capacitaste durante, o más bien capacitación constante, hasta que se fueron, lo que estás haciendo, estás creando personas para otras empresas. Les estás haciendo la chamba. Esto de despedir, hay que pensarlo muy bien. Esta facultad de tomar decisiones con rapidez, sin que haya alguien que me diga sí o no, yo soy el único, ¿a quién le voy a preguntar? ¿A quién le voy a pedir permiso? A nadie. Entonces, aquí sí, no esperamos aprobación, nosotros tomamos la decisión, podemos tener, ¿por qué no?, esa habilidad y en este caso, pues a lo mejor tenemos oportunidades, ¿no? Pero a veces no lo creo. Correr a la gente se pega duro, porque además ya era tu brazo derecho, además ya hacía cosas y tú podías hacer otras. Llega uno nuevo y que lo que le enseña, lo capacitas, vas y vienes. No hay que tomar muy en serio esta facultad de correr, sino más bien lo que tenemos que entender es que si corres a esta persona, tienes todos estos gastos. Porque independientemente de todo, lo tienes que liquidar. Entonces, yo creo que más bien hay que buscar las ventajas que me permitan conservar lo que tengo y hacerlo producir. Esto es mucho mejor. Si se busca el control, ellos buscan el control, pero también el buen cliente, el buen emprendedor, que aquí ya nos sale un poquito más grande, más establecido, es entender y comprender que si yo tengo una persona, es de gran ayuda. Yo no puedo hacer todo, bueno, ya tengo una persona, ya tengo 2. Y esa es la gran oportunidad que tenemos para crecer en lo individual, el emprendedor. Y lo que se busca es la mejora de la propiedad, la mejora continua. El jefe no está ahí como un garrote vil, atacar. El jefe tiene que empezar a tener esos matices de liderazgo, de enseñar, dirigir, y no nada más correr por correr. Si voy a correr a alguien, tengo que explicar por qué. Concientizarlo. Y el consejo que se le da a esa persona, pues no lo vuelves a hacer para que no te vuelvan a correr. ¿No? Le dejamos en la número 13. Hay que leer también y hacer la actividad. Los que están en casa. Y sí es importante que participen, pues para que se nos haga más rápido esto, más ágil, porque recuerden que solamente venimos los sábados. Entonces, sí me escucharon, Itzel, Juan, Omar, Valeria, Wendy. Sí, profe. Pues muchas gracias. Sí, profe. Y por favor, échenle una leída a esto, que la próxima clase traigan miles de dudas para que vayamos avanzando más rápido. Ok, pues buenas tardes y buen apetito. Gracias, profe. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego.